Hola chicos, buenas tardes. Gladys, Luisa, Melanie, Lucero, Mayra. Watterson califica tu examen y tengo que te digo nuevas noticias. Pero otra vez en esta bandera domina. Julián, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, que se encuentren cuidándose. Démosle un minutico más al resto a ver quién más se conecta. Y comenzamos. Buenas tardes. María, buenas tardes. Buenas. ¡Para la bañera! Bueno, chicos, comencemos. Au. ¿A quién le están desbaratando la casa por ahí? Vanessa, buenas tardes. Bueno, Apague chicos, los micrófonos. pregunta. ¿Cómo les fue con la película? ¿Qué tal les pareció? Excelente. Sí, es buena, tiene un excelente mensaje. Sí. Cuéntenme un poco. Espérenme que alguien está escribiendo. Sí, muy buena, tienen toda la razón. Bueno, chicos, entonces, ustedes con esa película debían de contestar unas preguntas relacionadas con personalidad, con si la personalidad cambia, entre otras cosas. Entonces, hagamos algunas aclaraciones. Uno, indudablemente cuando hablamos de personalidad, espérame, les comparto algo. Listo, entonces, rápidamente, para poder avanzar. Como les decía, con respecto a las preguntas. Uno, personalidad. ¿Qué sucede con la personalidad? La personalidad, como se pudieron dar cuenta durante el proceso, es un constructo psicológico, es una idea que nosotros los seres humanos tenemos frente a una serie de características o frente a una serie de formas de evidenciar las emociones o de comportarnos que tenemos. Por eso ustedes van a encontrar que la personalidad define aspectos de nosotros, de cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, y se ve reflejada en diferentes aspectos, desde la forma en la cual nosotros nos vestimos hasta la manera en la cual nos relacionamos con los demás. Eso es la personalidad. Y dentro de la personalidad tenemos que diferenciar dos aspectos. Una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. El temperamento está relacionado con aspectos genéticos, es decir, si tú eres de una familia cuyos padres son de un genio fuerte, que tienen una forma de relacionarse con las demás personas fuerte, pues indudablemente tu temperamento va a ser fuerte. Pero el carácter ya son aspectos relacionados con la manera en la cual tú empiezas a aprender a comportarte y a relacionarte con las demás personas. Y eso se logra es a través de la educación y de todos los procesos o de todas las actividades que tú tienes en la vida. Eso nos lleva o me lleva a algo importante. Y es que uno de los aspectos que se forman a través de la vida y a través de nuestro comportamiento son paradigmas. Y los paradigmas son ideas que nosotros tenemos puntualmente frente a ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, y aquí les voy a dar un ejemplo que yo le doy a todos, pero no estoy ni defendiendo ni atacando a nadie.
Hay un paradigma que dice que todos los hombres son iguales y que son cortados por la misma tijera. Me imagino que lo han escuchado, ¿cierto? Claro. Señor. Ah, bueno. Sí. Entonces tenemos una chica que piensa que todos los hombres son iguales y son cortados por la misma tijera, pero esta chica está buscando novio. Y entonces resulta que se consiguió un muchacho normal, como cualquiera, medio buena gente, medio detallista, entre otras. Y pues el muchacho es correcto, buena gente, simpático, y se cuadran y se enamoran. Resulta y acontece que ya llevan 3 meses de relación, felices, dichosas, y esta pelada un día se levanta y se sienta en la cama, en el borde de la cama, y dice, uy, esto está como raro, de esto tan bueno no dan tanto. Y entonces empieza a sospechar o a pensar qué es lo malo o raro que tiene el muchacho, qué es lo que le está ocultando o que le está mintiendo. Porque tengan en cuenta que su paradigma es que todos los hombres son iguales y son cortados por la misma tijera. Entonces empieza a hacer cosas para darse cuenta de si realmente la está engañando o no. Entonces lo empieza a llamar sorpresivamente, le cae a la empresa, a cualquier hora decirle que estaba por ahí cerquita paseando y decidió ir a visitarlo, le empieza a revisar el celular, vea, por ahí hay una que se está riendo. Yo no vi. Empieza a preguntarle, pues, ¿quién es este? ¿Quién es aquel? Hasta que finalmente pueden pasar 2 cosas. Una, definitivamente no encuentra nada y entonces dice, sí, este berraco sabe hacerla muy bien, no me deja evidencias. O 2, encuentra algo y dice, sí, efectivamente me estaba poniendo los cachos. Pero fíjense que a pesar de que puede que sea cierto como puede que sea mentira, todo lo que ella encontró o creyó o no encontró, e igual siguió creyendo, está relacionado o está amarrado con la creencia que ella tiene de que todos los hombres son iguales y son cortados por la misma tijera. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de los paradigmas en la personalidad, estamos hablando de que el paradigma es una idea que nosotros nos construimos y se vuelve fija en nuestra mente. Y partiendo de esa idea nos comportamos. ¿Por qué es importante esto? Porque es que finalmente la mentalidad de empresario es un paradigma. Es tener una idea fija, es tener la claridad y la convicción de que yo voy a salir adelante y de que voy a sacar mis proyectos adelante. Porque ustedes van a encontrar que ser empresario en Colombia no es fácil y que un empresario en Colombia, antes de tener una idea, un negocio, por decirlo de alguna manera, que le funcione, que le prospere y que le dé rendimientos, se ha quebrado 3 o 4 veces. Porque ha empezado 3 o 4 negocios que no le han funcionado, pero empezó un quinto que sí le funcionó. Entonces, desde ese punto de vista, uno de los aspectos importantes en el emprendimiento es justamente esa capacidad de esa tenacidad, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasa? Así como el paradigma se construye, lo podemos cambiar. Y el cambio de paradigmas está relacionado con este aspecto, con el cambio de hábito o con los cambios de hábitos. ¿Y cómo se construye un hábito? Construir un hábito es muy sencillo, a pesar de que a las personas les parezca complicado. Hablemos, por ejemplo, del hábito de la lectura. Ustedes van a encontrar que en Colombia, el colombiano se lee en promedio solo medio libro al año. Qué tristeza. Pero desde ese punto de vista, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi hábito de lectura? Muy sencillo. Usted busque en su casa un espacio tranquilo donde usted sepa que se puede sentar sin que nadie lo interrumpa. Una vez usted tenga ese espacio elegido, entonces elija una hora. Entonces usted dígase, por decirlo de alguna manera, bueno, a partir de mañana voy a empezar a las 6 de la tarde todos los días a leer algo. Entonces va al lugar que usted buscó a las 6 de la tarde y coge un libro que a usted le llame la atención y se empieza a establecer metas. No vaya a pensar que el primer día usted se va a leer un capítulo completo. Eso nunca va a pasar. Pero el primer día usted sí se puede leer una página o una hoja. Y en la medida en que vaya progresando, va aumentando la cantidad de lectura. Haga esto durante 21 días seguidos sin interrupción y verá que al día 22 a usted ya le hace falta
sentarse en su lugar a las 6 de la tarde a leer un libro. Porque nosotros empezamos a construir y a fortalecer los hábitos a lo largo del tiempo. Y tengan en cuenta, el hábito siempre tiene que estar por encima de todo. Entonces llegó el viernes y sus amigos lo llaman y le dicen, uy, mira, rumba esta noche en la discoteca. Y usted les dice, uy, sí, genial, listo. Pero yo llego por ahí a las 8 de la noche porque a las 6 me tengo que sentar a leer. Porque el hábito está primero que cualquier cosa. Porque finalmente, si no, no se construye o no se instaura el hábito. Entonces, eso, de manera rápida, sería lo de personalidad. ¿Y por qué es importante revisar esto? Porque es que ustedes van a encontrar que la personalidad, la estructura de personalidad que nosotros tengamos es fundamental al momento de emprender. ¿Por qué? Porque finalmente uno, yo, ustedes, cada uno, debe de tener ciertas características, ciertas cualidades que los van a hacer o mejores emprendedores o van a hacer que el emprendimiento o el emprender les cueste un poquito más. Y en eso está relacionado la actividad que van a empezar o que van a tener que desarrollar a partir del día de hoy hasta el próximo miércoles. Y esa actividad está relacionada con este texto. Espérenme un momento, creo que es este. Sí. Este texto se llama Ser Empresario o ustedes lo van a encontrar en el Drive con el nombre de Mentalidad Emprendedora. ¿Qué sucede con este texto? Este texto plantea, además de qué es el emprendimiento y una diferencia entre dos diferentes tipos de emprendimiento, que como ustedes van a encontrar, encontramos emprendimiento por oportunidad o emprendimiento por necesidad, también nos plantea unas competencias o características que debe poseer un buen empresario o un buen emprendedor. Pero antes de entrar a hablar un poquito sobre esas características, yo sí quisiera que alguien, o sí, por ahora, el que desee, me comente o me diga cuáles piensa que son esos dos diferentes tipos de emprendimiento. Es decir, el emprendimiento por necesidad o el emprendimiento por oportunidad. ¿Quién sabe? ¿Quién nos quiere contar qué piensa respecto a qué son esos tipos de emprendimiento? Los escucho. Liz Ángela, buenas tardes para ti también. Cuéntenme, chicos, o les empiezo a preguntar. A ver, que aquí estamos participando. Bueno, yo voy a hablar. A ver, hágale pues, cuénteme. Bueno, creo que por necesidad es cuando de pronto mucho nos ha pasado que sentimos que debemos de hacer algo para, digamos, para sobrevivir. Hay muchas personas que piensan así, que deben de montar un negocio, emprender algo para sobrevivir porque se ven de pronto muy apretados. Por oportunidades cuando de pronto usted de pronto no necesita verdaderamente de pronto emprender, pero se le presenta la oportunidad y la aprovecha y pues le saca todo el jugo. Listo, tú estás muy cerca a lo que sería una definición de emprendimiento por necesidad o por oportunidad. Toquemos primero, ¿alguien más? Dime, Julián, cuéntanos. Yo creo que lo que los diferencia es la motivación por la cual se emprende. Ajá. Uno se ha motivado, como mencionó ahorita la compañera, por necesidad, y el otro es porque vio la oportunidad o más que yo, quizás, digámoslo así, que la creó o la casó. Entonces, listo. Pienso que varía en eso, como la motivación por la cual se hace. En lo que dice Julián, tiene razón. Cuando nosotros hablamos del emprendimiento por necesidad o por oportunidad, un aspecto fundamental que las diferencia es qué impulsa al emprendedor, qué necesidad impulsa al emprendedor. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Otra persona? ¿No? Bueno, entonces, efectivamente, como sus dos compañeros no lo dijeron, en términos generales, emprender es transformar una realidad. Emprender es, o más bien, una característica importante del emprendedor es que el emprendedor tiene la capacidad de mirar la realidad con unos ojos diferentes. Y entonces, donde muchas personas ven problemas, ven dificultades o ven falencias, el emprendedor
ve oportunidades. Porque finalmente el emprendedor o el emprendimiento, el ser emprendedor, implica detectar en el medio necesidades que no han sido cubiertas o que no han sido atendidas y ofrecer una posibilidad o construir una posibilidad que permita atender esas necesidades. Por eso, una visión muy interesante del emprendimiento es que el emprendedor es aquel que no solo crea un negocio, por decirlo de alguna manera, para sacar un beneficio económico propio, sino que crea un negocio que además de beneficiarlo a sí mismo, beneficia a las demás personas. Eso es en términos generales el emprendimiento. Una transformación de realidades donde no solo yo me beneficio, sino que se beneficia a una comunidad que está a mi alrededor. Pero, a pesar de que esa visión de emprendimiento es tan bonita y tan ideal, efectivamente nos encontramos que existen dos diferentes tipos de emprendimiento. Tenemos emprendimiento por necesidad y emprendimiento por oportunidad. Y desafortunadamente en Colombia en particular, el emprendimiento que más fuerza o el que es más común es el emprendimiento por necesidad. ¿Por qué? Porque como lo decía María, efectivamente el emprendimiento por necesidad generalmente se da cuando, por poner un ejemplo, yo tenía un trabajo estable, iba todos los días al trabajo, me ganaba un salario, con él vivía, pagaba mis deudas, etcétera, etcétera, pero de un momento a otro me quedé sin trabajo. Y las deudas no dan espera, la familia no da espera, los hijos no dan espera, el agua, la luz, todo no da espera. Y como tal, yo no me puedo quedar cruzado de brazos diciendo, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Y entonces yo decido que tengo que encontrar una forma de ganarme la vida. Y entonces hago lo que muchas personas hacen. Pongo un puesto de arepas, pongo un puesto de empanadas, o resulta que tengo de pronto un capital porque la liquidación de la empresa fue alta y entonces decido invertirlo en ciertas mercancías y pongo una miscelánea, por ejemplo, o pongo una cacharrería donde voy a vender cosas para fiestas. Pero lo hago no porque yo vi que lo podía hacer o porque me di cuenta que tenía las habilidades necesarias para hacerlo, sino que lo hago porque necesito encontrar una medida de subsistir, una medida de obtener ingresos. Ese es el emprendimiento por necesidad. El emprendimiento por oportunidad, que eso no quiere decir que en Colombia no se dé, pero es más escaso, es cuando, dependiendo de mis estudios, dependiendo de mis capacidades, de mis habilidades o de mis destrezas, yo miro mi realidad, miro mi alrededor y me doy cuenta que hay algo que no funciona bien, por ejemplo, o que no ha sido atendido completamente o de una manera correcta. Y decido colocar un negocio o colocar una actividad que supla esa necesidad y al mismo tiempo me genere a mí un beneficio. Entonces, por ejemplo, no es el ejemplo ideal, pero sirve. Ustedes saben cómo funcionan los comedores comunitarios, ¿cierto? ¿O han escuchado de los comedores comunitarios? Sí, señor. ¿Alguien? Sí, Señor, claro. se maneja. ¿Sí? ¿Sí saben cómo funcionan los comedores comunitarios? Sí, señor. ¿Cómo? Bueno, hay alguien por ahí hablando, pero se le oye demasiado lejos. Entonces, ¿cómo funciona un comedor comunitario? Un comedor comunitario funciona de la siguiente manera. Usted, en una zona vulnerable de la ciudad, decide abrir un comedor comunitario. Se pone en contacto con la alcaldía, pasa la propuesta, la solicitud, y si se la aprueban, la alcaldía le pide a usted, como el futuro empresario del comedor comunitario, que usted debe de tener dos cosas. Uno, debe de tener la propiedad donde va a poner el comedor comunitario. Y dos, usted debe de responder por el gas con el cual se van a realizar los almuerzos o los desayunos que se vayan a cocinar en el comedor comunitario. Y la alcaldía le pone el resto. La alcaldía le da el menaje, es decir, la alcaldía le da las sillas, las mesas, los platos, la vajilla, por decirlo de alguna manera, le da la nevera, le da la estufa y además de eso le da
el mercado. ¿Qué otras cosas tiene que garantizar usted? Usted debe de garantizar las personas que van a hacer la manipulación de los alimentos y debe de garantizar el sueldo de estas personas, como el arriendo del local, si el local no es suyo, sino arrendado, y el estar comprando constantemente el gas. Se le pone un costo a estos almuerzos que oscilan entre 500 y 2.000 pesos, es más o menos lo que me han dicho, y las ganancias, entre comillas, porque las ganancias no es que se gane mucho, pero sí se obtiene un margen de ganancias, se tienen que invertir ya sea en los salarios o en el crecimiento del comedor comunitario. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, un comedor comunitario es un emprendimiento, no se puede negar. Es un emprendimiento que busca no solo beneficiar a la persona, porque finalmente de ese margen de ganancias que es pequeño, igual hay un margen de ganancia, le queda a quien haya puesto el comedor comunitario, pero también busca beneficiar a la comunidad, porque busca ofrecer una opción alimenticia y, entre comillas, balanceada nutricionalmente a la comunidad en el sector. Entonces, ese, por ejemplo, es un emprendimiento por oportunidad, porque la persona partiendo de su realidad, del conocimiento del entorno, pudo obtener o logró realizar algo que no solo lo beneficiara a él, sino que beneficiara a las demás personas. Y eso es lo más importante. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra con las herramientas que yo les voy a enseñar a manejar más adelante, como el DOFA, las 5 fuerzas de Porter y el Canvas. Pero cuando lleguemos a eso, hablaremos. Adicionalmente... Una pregunta. Dime, cuéntame. Las personas que montan esos comedores, el Estado Sí. o la alcaldía o el gobierno les paga, o sea, un salario o algo. No, las personas que logran colocar el comedor comunitario no les pagan un salario, sino que, como te decía, como la alcaldía te da el mercado, te da el menaje y te da, por decirlo de alguna manera, como la estufa y la nevera, con la venta de los almuerzos, porque como les digo, los almuerzos se deben de vender a la comunidad y el valor del almuerzo oscila entre 500 y 2.000 pesos, eso se recoge y lo que se gana de eso, es decir, el dinero que se recoge es, uno, indudablemente, para pagar el salario de las personas que van a preparar los alimentos. Pero también, en cierta medida, de ahí sale, por decirlo de alguna manera, como la parte tuya por administrar el comedor comunitario. Entonces, eso implica necesariamente que la persona tiene que ser muy organizada, que la persona tiene que saber planear y organizar muy bien las cosas, porque finalmente el gobierno no te da a ti un salario ni te da plata, pero debido a las ventas, a ti te queda un dinero, por decirlo de alguna manera, que tú tienes que saber administrarlo, pero sí te queda algo de dinero. ¿Qué sucede con los comedores? Dime, ¿qué pasó, Mayra? ¿O qué pasó, María? No, nada. Listo. Entonces, en esa línea de ideas, ya que comprendemos cuál es la diferencia entre emprendimiento por oportunidad o emprendimiento por necesidad, ustedes van a encontrar que en el documento se plantea unas cualidades o también podríamos decir unas competencias que debe de poseer. Por favor, chicos, silencian los micrófonos que hay mucho retorno. Listo. Entonces, como les decía, en el documento hay unas cualidades, pero también hay unas competencias que debe de poseer un emprendedor. Entonces, vamos a ser muy rápidos en esto. Una de las competencias es saber comunicar o ser hábil comunicándose. ¿Qué quiere decir esto? Que un buen empresario, un buen emprendedor, tiene que ser una persona que tenga facilidad de palabra, debe de ser una persona que no solo tenga facilidad de palabra, sino que sepa expresarse de manera adecuada y que además de eso no sea muy tímido, sino que cuando vaya a un lugar, así no conozca a nadie, tenga la facilidad de entrar y establecer una relación. Por eso, por ejemplo, una de las cualidades que también debe poseer un buen empresario, un buen emprendedor, es tener la capacidad de construir redes, porque el emprendedor
no puede estar solo. Es decir, ¿de qué me sirve que yo diga, uy, sí, yo tengo la idea con la que voy a cambiar el mundo, si por ejemplo no tengo el dinero, o yo tengo la idea pero no tengo la capacidad técnica porque no tengo el conocimiento técnico para desarrollarlo? Mientras que si yo tengo un grupo de personas porque he creado una red, yo sé con quién tengo que hablar para que me ayude a construir lo que yo quiero hacer, o yo sé con quién tengo que hablar para que me preste el dinero. Como sucedió, por ejemplo, en la película de Los Inventores, que había uno que tenía la idea, hacer el submarino, pero él no tenía todos los conocimientos ni en mecánica, ni en electrónica, ni en otras cosas que le ayudaran a que él solo pudiera hacer el submarino. Otra competencia que debe tener un buen emprendedor es la capacidad de crear e innovar. ¿Por qué les digo que crear e innovar? Por lo que les decía ahora. El emprendimiento está relacionado con la capacidad que usted tenga de ver el mundo de manera diferente. Y recuerden que hay dos tipos de innovación. ¿Quién se acuerde, o más bien, quién se acuerda no? ¿Quién sabe cuáles son los dos tipos de innovación? Los escucho. ¿Hay alguien que sepa? ¿No? Entonces disparémosle. Luisa Jiménez está allí. Tranquila, Luisa, ponga el micro. Señor, Luisa, cuénteme, ¿usted cuál piensa que son esas dos diferentes formas de innovar que pueden existir? Mm, Ay, instructor, no sé. Ay, pues arriésguese. Dígame, ¿qué se imagina? A una, así sea. Imagínese una. ¿Cuál piensa usted? O bueno, se la pongo Mm, más fácil. Para ti, dime el nombre de una empresa que tú pienses que sea muy innovadora. a ver. mm, una empresa innovadora. Sí, o un producto que tú creas que ha sido muy innovador a lo largo del tiempo. mm, Ay, no, Dios mío. No, no, Dios mío, no es una empresa innovadora. A ver, Leslie, ayúdele a Luisa. Leslie Trujillo. ¿Leslie está o solo está el nombre? Hágale, Leslie, ayúdele a Luisa, una empresa o un producto que usted crea que ha sido muy innovador. como un champú, ¿no? ¿Yo puedo hablar? ¿Quién es yo? Yo, Lady. Hágale, Lady, ayúdeles. Yo Amazon, diría sí, puede ser. lo de la innovación puede ser crear algo que no Ajá, existía o sí, crear algo en base que ya existe, pero mejorarlo, ¿no? listo. Entonces, Y, exactamente, dime. y la empresa, perdón, podría ser, por ejemplo, un celular. Empezó desde esos de panela, los grandotes, y luego ya Ajá. fueron metiéndole más tecnología, más pequeñitos, que con más Aunque ahora inteligencia. siguen siendo panela, volvieron a ser grandotes, ¿no? Pero bueno, Ah, no eso. importa. Pero los besotes, pero ya con otras funcionalidades que no tenían antes. Exactamente. Entonces, miren, chicos, la compañera Lady tiene toda la razón. Los dos tipos de innovación que existen son una innovación disruptiva, que es cuando yo me invento algo que no existía, que nadie conocía, que es absoluta y completamente novedosa. Entonces, por ejemplo, hace unos 20 años, el celular fue una innovación disruptiva, porque existía el teléfono de disco o de tonos y no más. Pero entonces luego apareció el celular. El otro tipo de innovación es la innovación de mejora. Y entonces la innovación de mejora es coger algo que ya existe y volverlo mejor. Y entonces en ese sentido, el mejor ejemplo es Apple con su celular, el iPhone. Porque miren ustedes, el iPhone todos los años sacan un iPhone nuevo, que usted lo mira y es el mismo, pero tiene algo nuevo, tiene más memoria o tiene mejores programas o tiene una mejor cámara, cualquier pendejadita varia le han transformado, pero es un celular diferente. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de crear o innovar, estamos hablando justamente de eso,
de que usted como emprendedor debe de tener la capacidad de mirar el entorno y poder detectar algo que ya existe pero lo puedo mejorar, o encontrar algo que alguien necesita, que nadie lo ha inventado, y hacerlo desde cero. Otra capacidad que debe tener un buen emprendedor es la capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque es que finalmente usted no lo puede todo solo. Es decir, usted tiene conocimientos, tiene habilidades y destrezas, pero resulta que no las tiene todas. Entonces usted puede ser muy bueno hablando, pero resulta que lo sientan a hacer cuentas y se raja. Quebró la empresa haciendo cuentas. Entonces usted tiene que encontrar a alguien que le ayude a hacer las cuentas y aprender a trabajar con esa persona, porque es que no hay nada más difícil que trabajar con otra persona, porque siempre está, me miró feo, me dijo, no me saludó, ay, qué pereza. Y entonces eso daña el ambiente en un negocio. Asumir riesgos. Y esto es importantísimo, porque en eso se va el emprendimiento. Porque si usted es una persona que siempre espera andar sobre lo seguro, si usted no se arriesga porque, ay, no, ¿y qué va a pasar? Es como, por ejemplo, los muchachos en la adolescencia ven una muchacha que les gusta y empiezan, ay, ¿será que le hablo? ¿Será que no le hablo? Ay, si me dice que no. No, tiene que ser arriesgado y atreverse a hablar con la muchacha que le gusta, y en algún momento le dirá, ay, ¿quieres ser mi novia? Y lo peor que le va a decir es, no, no me gusta, así ya. Pero es que si no se arriesga, pues indudablemente nunca va a lograr nada. Entonces, desde ese punto de vista, el emprendedor se tiene que arriesgar. Otra, saber negociar. Y saber negociar no es fácil, chicos, porque saber negociar implica que en ese proceso de negociación tú salgas beneficiado, pero yo también salga beneficiado. Y lograr establecer o llegar a un acuerdo que sea favorable para los dos. ¿Qué más? También tenemos que saber ser líderes. Y liderar no es fácil. ¿Por qué? Porque es que en Colombia nosotros estamos muy acostumbrados a ser seguidores. Porque el seguidor puede echarle la culpa a alguien. Ah, no, es que yo hice las cosas mal porque él me dijo que las hiciera así. Pero cuando somos líderes, el líder sí tiene que pararse al frente y decir, nos equivocamos y fue mi culpa. Porque yo le dije a la persona que hiciera esto de esta manera y no hice el seguimiento necesario. Otra, saber investigar. Y saber investigar está relacionado con lo curioso que sea usted. Usted va a encontrar, hay personas que uno le dice, ay, mira, esa pared es amarilla, y simplemente dice, ah, bueno, sí, es amarilla, y se quedó con eso. No buscó por qué es amarilla, o no indagó qué color de amarillo es, o no se propone el encontrar, por decirlo de alguna manera, cómo puedo obtener yo amarillo, qué tengo que mezclar para obtener ese amarillo tan bonito, sino que simplemente se queda con lo que le dijeron y no va más allá. Entonces, la capacidad de investigar o la curiosidad gira en torno a esa capacidad que usted como emprendedor debe de demostrar al ir más allá siempre. Porque es que finalmente si usted encontró un negocio pero se queda allí nomás, ah, sí, hagamos esto y nomás, va a llegar un momento en que ese negocio va a dejar de ser rentable y como usted no es curioso, no ve la posibilidad de cambiarlo o de modificarlo. ¿Qué otra cosa tiene que ser? ¿O qué errores puede cometer? No empezar, pensar que no hay competencia, entre otros. Entonces, nos quedan 6 minutos, chicos. Les explico qué tienen que hacer. Busquen este documento, como les digo, en el Drive. El documento se llama Mentalidad Emprendedora. Así, Mentalidad Emprendedora. Así se llama el documento. Descárguelo y léalo. Pero tengan en cuenta que se van a leer solo el primer capítulo. Es decir, hasta aquí, hasta la página 11. Léalo cuidadosamente, léalo detenidamente y pregúntese usted mismo de todas esas cualidades o competencias que debe de poseer un emprendedor, ¿cuáles tengo yo? Y realice un escrito. Ese escrito tiene que tener máximo 3 páginas. ¿Eso cuánto es? Una hoja por lado y lado
y otra hoja. 3 páginas. En esas 3 páginas, usted me va a contar cuáles de esas características o competencias tiene y cómo las demuestra. Es decir, usted nos va a contar o me va a contar, por ejemplo, sí, yo tengo la habilidad de ser buen comunicador. ¿Por qué? Porque es que yo no me quedo callado, yo sé qué decir y cuándo decirlo. Y ponga ejemplos si quiere. Es más, siempre que yo voy a una reunión, así yo no conozca a nadie, converso con las personas y salgo con un amigo. O salgo con un conocido que me puede a mí colaborar a futuro en algo. Entonces cuente en ese documento cómo es usted y compárese con esas características o esas cualidades que tiene o debe de tener un empresario, para que usted pueda decirme al final del documento qué tan emprendedor o no piensa que es usted. Es sencillo, es una evaluación de mí mismo frente a cómo debería de ser un empresario y cómo es usted. Y lo sube al Drive. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O está claro todo? Profesor, una pregunta. ¿Dónde es que dice usted que estaba el archivo? Miren, el archivo, vénganse, los muestro en un momentico. Ya les muestro el archivo dónde es que está. Para que puedan seguir la ruta. Sí, listo. En la tercera. Entonces, miren, ustedes entran al Drive y entonces ustedes en el Drive van a encontrar emprendimiento, ¿cierto? Y en el Drive está fichas, material bibliográfico y videos. Ustedes entran a material bibliográfico. Ustedes encuentran dos carpetas más. Una que se llama lecturas y otras test de autoevaluación. Van a la carpeta de lecturas y ahí lo encuentran. Mentalidad emprendedora. Silencien los micrófonos, por favor. Sí, chicos, por ahí hay alguien que está hablando del moquillo y no sé qué. Ahora siguen hablando del moquillo. Necesito que me le presten atención aquí. ¿Ya vieron dónde encuentran el capítulo? Se lo repito. Usted ingresa al Drive y en el Drive va a encontrar 3 carpetas. Fichas, material bibliográfico y videos. Entra a la carpeta que dice material bibliográfico. Y en ella va a encontrar 2 carpetas diferentes. Lecturas y test de autoevaluación. En la carpeta de lecturas, usted encuentra el capítulo, Mentalidad Emprendedora. Si no lo encuentra allí, yo creo que yo ya les mandé a ustedes la guía de la competencia de emprendimiento, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, señor. ¿Alguien que me diga sí o no? ¿Yo ya les mandé la guía? Sí, señor. Sí. Listo. En la guía usted también, yo les doy 2 opciones. O está, les digo que encuentran el capítulo en el Drive, o si mal no estoy, también les doy un link de donde puede descargar la guía. Entonces, usted tiene las 2 opciones para hacerlo, como desee. Lo importante es, léase el capítulo y con base en el capítulo, haga el escrito que les digo. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Sí, tengo una pregunta respecto al Sí. trabajo. Dime, Lady. Usted dice que mirar de respecto a esas cualidades o competencias, cuál tiene uno y no cómo las demuestra. También se Ajá. puede uno enfocar de las que uno no tiene y cómo eso le ha imposibilitado a uno también. También, ¿Sí? por ejemplo, bueno, yo tengo tales, pero me faltan Eso. tales. ¿Y eso cómo me ha Eso, sí. afectado o qué podría hacer yo para desarrollarlas? Puede ser Ya. también. Nos falta Bueno. un minuto, chicos, en cualquier momento se corta. Entonces, para cerrar, Profesor, ¿lo hacemos en Word o en el cuaderno, a mano? háganlo en Word para que lo puedan subir. Si lo hacen en el cuaderno, tómenle fotos y me hacen un archivo PDF, igual lo suben al Drive, porfa. Bueno, sí, señor. Igual, chicos, yo ahora, esto se convierte en video, lo subo a YouTube y les mando el link por el WhatsApp para que todos tengan acceso al video de la clase del día de hoy. Por si alguien no lo ha podido ver.
Bueno, sí. Bueno, sí, señor, gracias. Bueno, chicos, espero que tengan una excelente Gracias. tarde y nos vemos el otro miércoles entonces. Igual. Bueno,